Señor, queremos darte la gloria. Eres el único creador, el único Dios, la única autoridad sobre todo, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador. Entonces queremos que seas glorificado el día de hoy a través de la predicación de tu palabra, Señor. Ayúdanos cada uno, Señor, en este momento, poder calmar nuestros corazones, escuchar de tu palabra, Señor, y crecer en adorar y glorificar a ti con nuestras vidas, Señor. Queremos ser una iglesia pura, santa, Señor, que representa ti al mundo, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el 2 de mayo, en el 2011, habían 24 soldados de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos que entraron a medianoche en un complejo residencial en Pakistán. Y ellos tenían una sola misión, y eso fue encontrar y matar a Osama Bin Laden. Y después de semanas de práctica, de preparación, los 24 soldados ejecutaron una misión exitosa. Ellos derrotando a los defensores del lugar, había mucha gente alrededor, avanzando edificio por edificio, matando a terroristas y finalmente llegando al cuarto de Osama Bin Laden. Y estaba pensando esta semana, ¿no? Algo tan importante, una persona tan buscada por muchos años. Imagínense por un momento si al aterrizar en ese complejo, si en vez de trabajar en equipo, todas las fuerzas especiales se habían separado. Todos buscando dónde está Bin Laden. Lo voy a buscar, ¿dónde está? Lo voy a matar yo. Y habían separado por todo el complejo, buscando a Bin Laden por su propia cuenta. Y pensaba, ¿qué hubiera pasado? Bueno, sin duda muchas habrían muerto sin saber quién o de dónde venía el ataque. La misión habría sido un fracaso total por el asalto de todos que defendían el complejo, ¿no? Para una batalla tan importante, tan crítica, tan peligrosa, era esencial trabajar juntos para derrotar a los enemigos y al final vencer. Y el día de hoy nosotros seguimos en nuestra serie de las marcas de una iglesia saludable. Y hoy vamos a hablar de la disciplina eclesiástica. Y la razón para la disciplina eclesiástica no es tan diferente de la razón por que envían las fuerzas especiales en equipo. Y eso es porque cuando uno esté bajo ataque, es crucial trabajar juntos para defenderse y advertir a los demás de los peligros imprevistos. O sea, nosotros vivimos en una batalla real. Y la disciplina eclesiástica existe porque la lucha contra el pecado es una realidad y es un deber para el verdadero cristiano. La disciplina eclesiástica, voy a decir otra vez, existe porque la lucha contra el pecado es una realidad y un deber para un cristiano verdadero. Vivimos en una batalla. Entonces, vamos a ver que la disciplina eclesiástica es una herramienta de Dios. Es algo que Dios usa en su gracia para formar al cristiano. Es algo que usa para restaurar al descarriado y para proteger a la iglesia.
Y eso entonces vamos a verlo, van a ser los 3 propósitos que vemos el día de hoy para la disciplina eclesiástica, que es un medio de formación, es un medio de restauración y es un medio de protección en medio de nuestra batalla contra el pecado. Entonces vamos a ver el primero, que la disciplina como medio de formación. Y creo es bueno empezar aquí en Hebreos 12, que dice así en el versículo 5, Hebreos 12, 5 dice, además han olvidado la exhortación que como hijos se les dirige, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, porque Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. O sea, dice que Dios nos disciplina para crecer en santidad, que hay un aspecto formativo de la disciplina del Señor. Y lo que la Biblia dice es que la iglesia entonces debe ser un lugar para ese tipo de disciplina. Debe ser un lugar donde nos apoyamos en la lucha contra el pecado. Es un lugar donde somos formados a la imagen de Cristo. Y eso es entonces el trabajo de la disciplina de que describe aquí. Y esto ocurre entonces a través de la instrucción, de la exhortación, de la consolación general de la iglesia para edificar el cuerpo. Entonces, y no podemos profundizar y hablar tanto de esto, pero quiero mencionar algunos puntos importantes de cómo debemos estar involucrados en esta disciplina, una disciplina formativa regular en la vida de la iglesia. Y al final, esto es la disciplina más común en la iglesia. Y entonces, el primer punto que creo es esencial aquí es que la disciplina formativa debe empezar con nosotros. No, si vamos a ser involucrados en ayudar a otros, tenemos que empezar por cultivar un corazón de transparencia, de humildad, de autoevaluación. Todos sabemos en Mateo 7 que dice, ¿por qué miras la moto que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la moto del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la moto del ojo de tu hermano. Y ese pasaje entonces nos habla que siempre tenemos que empezar con nosotros mismos, evaluándonos, pensando, ¿dónde estoy? ¿Por qué esto me molesta tanto? ¿Por qué reacciono de esta manera? Evaluando nuestro corazón como el primer paso. Y en Gálatas 6:1 habla de algo muy parecido. Dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, hay un peligro que nosotros seamos tentados en lo mismo. Entonces, tenemos que empezar primero a decir, Señor, ayúdame a ver mi corazón, ayúdame a entender mi corazón, ayúdame a ver mis fallas, mis pecados. Puede ser que yo sea la persona que esté mal. Entonces, una cultura de cuidado mutuo y disciplina formativa empieza con una cultura de humildad, de transparencia, de ser enseñable y de autoevaluación. Tiene que empezar ahí. Segundo, debe usar todas las herramientas disponibles. Y en esto estoy pensando de los unos a otros que mencionaba el pastor Daniel la semana pasada, que seguía repitiendo ahí a más y más y más y más y más, ¿no? O sea, debemos amonestar, debemos corregir, pero también exhortar, debemos animar, consolar, sostener, enseñar. Tenemos muchas maneras de ayudar a la formación de nuestros hermanos.
Pero debemos aprender a usar todas las herramientas de una manera sabia. Y eso fue la oración de hoy, que nosotros estamos orando el 1 Tesalonicenses 5:14, que dice, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animan a los desalentados, sostengan a los débiles y que sean pacientes con todos. O sea, él dice, mira, hay un momento de amonestar, de corregir el pecado. Hay otro momento de animar a un hermano desanimado. Hay otro momento de sostener a un hermano débil. Y quizás todos hemos vivido un momento de debilidad y alguien viene amonestando y corrigiendo y regañándonos, ¿no? O al revés, a veces somos rebeldes y necesitamos a alguien que nos diga la verdad. Entonces tenemos que aprender a ser sabios. Okay, ¿cuál herramienta voy a usar en este momento? Porque otra vez es formación a la imagen de Cristo. Ayudando a otros a crecer en santidad. Entonces cada momento no es igual. Tenemos que aprender qué usar, cómo acercarnos. Igual como un escultor tiene muchas herramientas, quizá para cada material, para cada aspecto de una escultura, igual tenemos que escoger bien las herramientas de edificación que vamos a aplicar. Y tercero, como dice aquí, sean pacientes con todos. Y creo que podemos decir entonces que esa paciencia viene ¿de dónde? Del Evangelio. Entonces es esencial que esta disciplina formativa debe ser saturada por el Evangelio. Nuestras palabras deben ser saturadas con el carácter de Dios. Debemos hablar del perdón, de la gracia de Dios para perdonar nuestros pecados y también la gracia de Dios para transformarnos. Yo siempre que estoy con mi esposa, yo digo, mira, ok, fallaste, pero confía en la gracia de Dios de perdón y para transformación. Yo lo tengo que recordar, ok, estoy batallando aquí, hay perdón, la gracia de Dios para perdonarme, hay la gracia de Dios para transformarme. Y cuando nos acercamos, si es una reprensión o una consolación, debemos siempre incluir las verdades del Evangelio con otros. Debe ser parte del mensaje para que busquen y encuentren esperanza en el Señor. Entonces, la disciplina formativa debe empezar con nosotros, ¿no? Evaluándonos, siendo humildes, siendo enseñables. Segundo, debe usar todas las herramientas disponibles. Y tercero, debe ser saturada por el Evangelio. Y esto al final es entendiendo que, mira, vivimos en una guerra contra el pecado. Debemos ser como las fuerzas especiales que trabajan en equipo, ayudando a otros a ver y responder a los ataques del enemigo en sus vidas. Necesitamos unos a otros. Entonces, la meta no es criticar a otros, sino ayudarles en su crecimiento espiritual a la santidad. Y creo aquí la aplicación es sencilla, pero requiere madurez, requiere sabiduría. Y eso es primero, creo que todos tenemos que crecer y madurar en aprender a ser humildes, a ser enseñables, ¿no? de ser además transparentes con nuestros hermanos. Nosotros tenemos el privilegio de tener otros que vigilen por nosotros. Pero tenemos la confianza y humildad para vivir de una manera transparente. Y puedo imaginar ese soldado escuchando, mira, ve a tu lado y dice, no, voy para allá. Y ¡pum! ¿No? Y a veces somos así. Nuestro hermano apunta, dice, mira aquí, quizá, y decimos, no, yo voy a seguir. Entonces tenemos que aprender. Y eso no quiere decir que es fácil, ¿no? Es difícil ser enseñable, de escuchar. Hay un peligro real en abrirnos
con otros, de ser corregidos, no es nada fácil. Pero hay una bendición increíble, una protección del Señor. Y segundo, tenemos que aprender el arte de ser instrumentos en las manos de Dios para la formación de nuestros hermanos. De buscar conocerlos bien, invertir en sus vidas, escuchar bien, entender. Creo muchos tenemos que aprender a escuchar. Solo escuchar es difícil, pero es el primer paso para poder luego traer las palabras necesarias de consolación, de ánimo, de enseñanza o exhortación. Entonces trabajamos, es una habilidad, toma tiempo, pero que crezcamos en poder ayudar en las vidas de otros. Entonces eso es el primero, que la disciplina es un medio de formación. Y creo, aunque esto es la forma más común de la disciplina en la iglesia, hay momentos en que un hermano haya descarriado del camino y necesita que otros lo corrigen por una disciplina correctiva. Y eso lo veo como en un sentido, es una parte de la disciplina formativa, ¿no? De que adentro hay momentos de corrección que requiere dentro de la disciplina. Y eso es el segundo punto, de que la disciplina es un medio de restauración. Entonces, la disciplina, para definirlo, la disciplina correctiva es la práctica de la iglesia para corregir a un miembro en pecado, no arrepentido, mediante amonestación y, si es necesario, exclusión, con el fin de restaurar al pecado y preservar la santidad del cuerpo de Cristo. Voy a decirlo otra vez. La disciplina correctiva es la práctica de la iglesia para corregir a un miembro en pecado no arrepentido mediante amonestación y, si es necesaria, exclusión, con el fin de restaurar al pecador y preservar la santidad del cuerpo de Cristo. Y para esto quiero que vayamos a Mateo 18. Este es el pasaje quizás más claro que habla de esto. Entonces vamos a ir a Mateo 18. Quiero animarles que lo busquen. Y nosotros vamos a empezar un poco antes, en el versículo 12. Y lo que vamos a ver es que la disciplina correctiva es la manera en que Dios busca y restaura a sus hijos descarriados a través de los cristianos de la iglesia local. Entonces es algo que Dios está usando para buscar y restaurar. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, vamos al versículo 12, que es muy interesante. Dice aquí: ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado? ¿No deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Aquí usa la ilustración de un pastor y su rebaño para describir el corazón de Dios hacia sus hijos. Dios está atento, está viendo. Y cuando se va, Dios busca a sus hijos. Dios busca restaurar a sus hijos. ¿Qué es el deseo ahí en el 14? No es la voluntad del Padre que está en los cielos de que se pierda uno de estos pequeñitos. Entonces, en última instancia, la disciplina es la obra de Dios para buscar, para restaurar a sus hijos a través de la iglesia local. De aquí viene. Porque nosotros como cristianos somos llamados a entrar en esta obra de Dios. Entonces, como Dios nos manda a buscar y restaurar a nuestros hermanos descarriados. Entonces, si
vemos aquí es el corazón de Dios. Y en el 15 da nuestra parte de esto. ¿Y qué dice en el versículo 15? Dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. No podemos desconectar 12 a 14 con el versículo 15. Que nosotros como cristianos somos llamados a buscar a nuestros hermanos descarriados. Y ayuda, aquí hay mucho solo en un versículo, podemos aprender mucho de cómo se ve la disciplina eclesiástica. Y primero, ¿con quién? Bueno, dice tu hermano. O sea, esto es con nuestros hermanos, con otros cristianos, con miembros de la iglesia. No es alguien afuera, no es un incrédulo, sino los hermanos. Segundo, ¿cuándo pasa? Dice, bueno, si tu hermano peca. O sea, la disciplina es una respuesta al pecado. Entonces, no es por una preferencia, ni una convicción personal o en tema de conciencia, sino pecados claros. ¿No? Respondamos a los pecados. Entonces, ¿qué es el paso? ¿Qué se debe hacer? Bueno, dice, ve y repréndelo a solas. Y eso no es tan diferente ya de la disciplina formativa. Por eso digo, entra en la misma categoría, ¿no? Reprender es apuntar el pecado. Usando la palabra, señalando, mira hermano, creo que esto que estás haciendo no esté bien. Esté contra la palabra de Dios. Y usa la escritura. ¿Y hasta cuándo? ¿Qué dice? Si te escucha. O sea, nosotros buscamos el arrepentimiento. No es como un tiempo afuera, ya estás en disciplina, un tiempo afuera, ¿no? Que puedes pagar por tu pecado. No, lo que uno está buscando es el arrepentimiento de ellos, que ellos reconozcan el pecado. Y eso puede tomar tiempo, ver eso, para verificar eso. Mira, esto es un arrepentimiento de Dios. Pero eso siempre es el deseo. Vamos hacia eso. ¿Y cuál es el propósito? ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Has ganado a tu hermano. O sea, la restauración. Para ganar a ellos. Como dice, como el pastor en el 12 a 14. Encontrar y recoger que sea restaurado. El propósito de disciplina, y creo hay confusión aquí, que el propósito no es castigar, no es señalar, no es exponer, sino es para restaurar, para ganar a ellos para el Señor. Entonces, la disciplina correctiva es una herramienta más de cómo la iglesia se involucra en la formación de los cristianos. Entonces, vemos que Dios busca a los descarriados. El cristiano busca también a ellos, a sus hermanos. Y tercero, vemos que la iglesia busca a sus miembros descarriados. Entonces, si no responde a esta primera reprensión, debe seguir buscando la restauración con la ayuda de la iglesia local. Que empieza en el versículo, en el 16, dice, pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. O sea, hay que involucrar a otros, en el siguiente, otros hermanos en la iglesia, mira, vamos a ir juntos. Y esto ayuda en confirmar la naturaleza del pecado, de decir, bueno, esto sí pasó, esto sí es pecado, tenemos que seguir juntos. Pero también aumenta un poco el peso de la reprensión. Si uno te dice algo, pero ya si 2 o 3, ya es un peso más grande. Otra vez, buscando la restauración. Y esta parte puede ser solo una conversación. Muchas veces son muchas conversaciones que pueden pasar a través del tiempo. Rogando, orando, ayunando, trabajando juntos, tratando de recoger, de buscar. Y si al final no escucha, hay un momento de llevar esta preocupación a toda la iglesia.
para que juntos puedan ser parte de advertir, de amonestar y buscar que regrese. Y es el 17, dice, si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Si también rehúsa escuchar la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Y esto es entonces el momento de llevar esta preocupación a toda la iglesia. Y si tú eres un miembro de la iglesia, en un caso de disciplina, muy probable esta es la primera vez que uno escuche de la situación. Y pensando bien de nuestra iglesia, creo este tipo de temas serían comunicados por una reunión de miembros. Sería algo cerrado solo para los miembros y sería de compartir. Y compartiríamos el nombre de la persona, la naturaleza general del pecado e instrucciones de cómo responder. ¿Y qué es la respuesta? Bueno, es acercar a ese hermano y rogar, explicar, orar que se arrepientan. Ese es el punto. Para eso estamos buscando. Y la idea es seguir en eso hasta que sea claro que no están escuchando. Debe haber un tiempo de buscar juntos como toda una iglesia, llamándole a arrepentirse. Y mira, esto no es nada fácil, ni quizás cómodo, pero es parte de ser el cuerpo de Cristo. Es una oportunidad de ser los instrumentos a través de que Dios busca rescatar a uno de sus ovejas descarriadas. Somos los instrumentos de Dios. Y estoy seguro, y estaba orando hoy para nosotros, porque sé que vamos a pasar por esto en algún momento. Y vamos a tener que acercarnos a un hermano, llamarlo a arrepentir, a ver su pecado. Entonces tenemos que prepararnos, estar listos. Mira, esto es parte de amar bien a la iglesia. Es una manera de amar a los demás y cumplir el propósito de Dios para nosotros. Y debemos entonces orar que Dios nos dé suficiente amor para nuestros hermanos descarriados, que buscamos a ellos para restaurarlos. Que Dios obre en nosotros, nos dé esa profundidad, ese tipo de amor verdadero. Buscando siempre restaurar a los que están en pecado. Entonces hemos visto que la disciplina es un medio de formación, luego cómo es un medio de restauración y por último vamos a ver cómo es un medio de protección. Es un medio de protección. Y aunque siempre la disciplina busca restauración, también es un medio a través que Dios protege a la iglesia y sus miembros. Esto vimos ahí en el mismo pasaje, el 17, dice, si rehúsa escucharlos, dilo en la iglesia. Si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes atan en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatan en la tierra será desatado en el cielo. Y la semana pasada hablamos de que la iglesia confirma la credibilidad del testimonio del cristiano por aceptarlo como a la membresía de la iglesia. Y ahora en la disciplina, en este último paso, la iglesia comunica que ya no puede confirmar que esta persona sea un cristiano. La falta de arrepentimiento de un pecado provoca la duda de que esta persona sea verdaderamente cristiana. Y toman la decisión de quitarlo de la membresía de la iglesia y tratarlo como un incrédulo. O sea, la iglesia es quien afirma públicamente la autenticidad de la conversión de una persona y a recibirla como miembro. Y también la pone en duda cuando por causa justificada decide removerla de la membresía. Y esto vemos también en 1 Corintios 5. Que otro pasaje, quiero que vayan ahí, es quizá un pasaje también fundamental para entender la disciplina
correctiva. Y dice en el versículo 1, el 1 Corintios 5, 1, dice, en efecto se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que él que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado en medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregan a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces es interesante, Pablo dice, mira, ya juzgué, ya vi, ya decidí, pero ahora ustedes cuando estén reunidos, o sea, es la decisión de la iglesia, en ese momento juntos toman un paso y dice, entregan a ese tal a Satanás. O sea, ellos toman la decisión de quitarlo de la iglesia, de expulsarlo. Y es interesante, aquí es un caso más extremo, donde él no está diciendo toman 3, 4, 5 pasos, toma mucho tiempo, sino de que por la falta de arrepentimiento se revela en la severidad, en la seriedad del pecado. Es un pecado tan terrible que se muestra, no hay un corazón arrepentido. Ya tenemos que tomar un paso. Entonces Pablo llama a la iglesia en Corinto a expulsar a un miembro por la severidad de su pecado. Y esto es para la protección de este miembro, es para la protección de la iglesia y también del nombre de Dios. Entonces, primero, ¿cómo es que protege a la persona que está en pecado? Bueno, entonces lo que pasa es que viene el momento en que seguir confirmando la conversión de una persona ya es un peligro para esa persona. Y eso es el propósito, dice ahí, versículo 5. Entregan a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Notan? El propósito sigue siendo el mismo. Es su restauración. Pero ahora requieren pasos más severos. Están engañados y atraídos por el pecado que ya tienen que dejarlo ir. Tienen que reconocer que ya no está actuando como un cristiano. Hay este paso que es necesario. Eso no quiere decir que no puede venir a la iglesia, que la iglesia lo va a ignorar, pero sí quiere reconocer que mira, no podemos seguir tratando a esta persona como si fuera cristiano, como miembros de la iglesia. Y seguimos orando por ellos, que regresen, que buscan al Señor. Y básicamente hay dos cosas que van a pasar. Uno de ellos es que van a ver la seriedad de su pecado y arrepentirse. Y ese puede pasar, ha pasado. Si hablas con muchos de pastores, con muchos años de experiencia en este área, muchos tienen historias de hermanos que han quitado la iglesia y después de 5, a veces 10 años han arrepentido y regresado a la iglesia. Es algo increíble. Pero también muchas veces van a seguir en su pecado confirmando que nunca fueron cristianos. Entonces, la disciplina es una forma de proteger a la persona de la falsa idea de que puede seguir en pecado sin contradicción con su profesión de fe. Que soy cristiano, vivo en pecado, no hay problema. Es decir, no puedo dejar que pienses y vives así. Segundo, la disciplina eclesiástica protege a la iglesia. Y eso sigue en el versículo 6 y 7. Dice, la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpian la levadura vieja para que sea masa nueva, así como
lo son en realidad sin levadura. Apunta a la realidad de la iglesia. Y muchas veces en la Biblia la levadura refiere al pecado. Entonces describe cómo la levadura crece y impacta toda la masa. Y mi esposa por estos meses está haciendo todo de masa madre, no sé si han escuchado, no es un tipo de levadura. Y es muy interesante, ella toma solo un poquito y se le echa con agua y con harina y lo deja ahí. Bueno, de hecho está en nuestra casa ahí, dejado. Y crece, no a través del tiempo. Y luego le echa más y no sé qué hace, pero le echa más y termina como un día o 2 días después, ya tiene 2 panes completos, solo de un poquito de masa madre. Y así es con la levadura, ¿no? Que solo por un poquito puede expandir a mucho pan. Y al final, así es con el pecado. Si lo dejamos, empieza a impactar a todos los demás. Puede corrompir a la iglesia. Entonces, la disciplina eclesiástica protege a la iglesia en quitar la influencia de personas viviendo en pecado no arrepentido. Es una protección necesaria para la iglesia, porque el pecado corrompe. Y segundo, protege a la iglesia en apuntar a la seriedad y destructividad del pecado. En tomar esos pasos, vemos que el pecado es más destructivo, es más engañador, es más vil que nosotros creemos. Y todos se quedan advertidos del peligro grande del pecado. Entonces, es una manera de proteger a la iglesia. Y tercero, protege al nombre de Dios. Nosotros, como iglesia, somos la iglesia de Dios. Estaba escuchando y cantando todas las canciones de hoy. Santo, santo, santo. Si somos su pueblo, sus hijos, somos llamados a vivir como Él, de representarlo bien. Somos llamados a vivir vidas santas y puras. Dice en 1 Pedro 2:9, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por la posesión de Dios, a fin de que anuncian las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando toleremos el pecado dentro de la iglesia, mostramos que no tomamos en serio nuestro llamado a la santidad. Debilitamos nuestro testimonio ante el mundo en representar bien a Dios como sus embajadores. Y además deshonramos su nombre ante todo el mundo. Entonces, la disciplina es una manera de proteger hasta el nombre de Dios y buscar su gloria. Entonces, para resumir, la disciplina eclesiástica es una manera en que Dios protege a los que están en pecado, a la iglesia y a su propio nombre. Creo otra vez, esto es tan importante porque nosotros vivimos en una batalla. Vivimos en peligro. En 1 Pedro 5:8 dice, sean de espíritu sobrio. Estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Mira, Satanás anda buscando destruir a mí y a cada uno de ustedes. Para engañarnos, llevarnos al pecado. Busca a los que están en momentos de debilidad, de desánimo, y busca destruirlos. Vivimos en una guerra espiritual. Y nosotros todos, somos partes de proteger y cuidar la iglesia,
de los ataques de Satanás. Entonces quiero concluir resumiendo y aplicando todo lo que hemos visto, pensando para nosotros, ¿cómo vivimos esto, no? Entonces, para empezar, ¿dónde empezamos? Que tenemos que recordar que la disciplina eclesiástica existe porque la lucha contra el pecado, el ataque de Satanás es una realidad. Y también esa lucha es un deber para un cristiano verdadero. Todos debemos batallar contra el pecado. Y vimos los 3 propósitos, que la disciplina es un ejercicio formativo dentro de la iglesia, en que todos debemos participar. Es el trabajo de animar, de consolar, de enseñar, de corregir unos a otros. Y esto debe ser la naturaleza de la vida regular de la iglesia. Entonces, cuando nos vemos el domingo, cuando nos vemos entre semana, nuestra meta no solo debe ser de disfrutar a estar juntos, que está bien, de comer juntos, perfecto, pero también de aportar en la formación del carácter, de santidad, del ánimo de otros. Segundo, la disciplina correctiva es la práctica de la iglesia para corregir a un miembro en pecado, no arrepentido, por amonestación y, si es necesario, la exclusión con el propósito de restaurar al pecador y también de preservar la santidad del cuerpo de Cristo. Hemos visto que el corazón de Dios es para buscar a sus hijos descarriados y restaurarlos a su rebaño, y que nosotros hemos sido llamados a ser parte de esa obra. El verdadero amor cristiano no va a dejar a su hermano en pecado no arrepentido, sino lo va a buscar para la salvación de su alma, para protegerlo. Entonces, mi oración para nosotros como iglesia es la oración de Pablo para los Filipenses, el capítulo 1, que dice: y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Vamos a orar. Oh Señor, vivimos en tu presencia, Señor. Personas comprados con un precio, llamados a santidad, que han sido juntados en una iglesia por tu Espíritu Santo, Señor, a vivir juntos vidas de santidad, de pureza, de crecimiento, Señor. Y pido por esta iglesia, por estos hermanos, por nosotros, Señor, juntos. Señor, crézcanos en un amor, no un amor superficial, sino un amor verdadero, Señor, con conocimiento, con un discernimiento que busca lo mejor para nuestros hermanos, Señor. Señor, protégenos del pecado, guíanos, enséñanos cómo ser enseñables y cómo enseñar, cómo ser corregibles y cómo corregir, Señor, para que tu nombre sea alabado, Señor. Presérvanos hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén.